¿sí me escuchan? Sí. Listo, perfecto, ya. Ustedes saben que estos son problemas que pasan con la conexión, esperemos que no vuelva a pasar. Pues crucemos dedos para que no vuelva a pasar nada. Bueno, ya estamos conectados, 21 personas, de pronto los que no he saludado, un saludo, nuevamente darles la bienvenida. Estábamos haciendo más o menos pues como la presentación del proyecto, les estaba contando en qué consiste Coleccionista de Palabras. Entonces, hablábamos que es una iniciativa apoyada por la Alcaldía de Medellín y estábamos diciendo que está enfocada para cuidadores, padres, madres de familia y cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre la literatura infantil y las diferentes estrategias para hacer esa promoción de la lectura. Vamos a hacer un breve recorrido por la página web. Digamos que la propuesta va más allá de los talleres. Vamos a estar durante 6 semanas haciendo diferentes talleres y diferentes sesiones enfocadas en 2 componentes. Por un lado, la parte de formación, donde vamos a intentar como abordar algunos conceptos que son claves a la hora de trabajar el tema de promoción de lectura, pero más que todo responder unas preguntas también que son muy claves, y es responder si le vamos a leer a los niños, qué les vamos a leer, cómo les vamos a leer, cuándo y dónde les vamos a leer, y además de eso vamos a explorar algunas estrategias desde la didáctica, la pedagogía, la exploración de los sentidos y a través del juego también. Vamos entonces a mirar un poco en qué consiste la página web, porque pues la página va a quedar después de que terminemos las sesiones y queremos que sea como un espacio de apoyo y de refuerzo de lo que vamos a tener la oportunidad de ver pues en el transcurso de estas 6 semanas. La página, como les digo, va a quedar después de que se termine el proyecto. La pensamos más que todo como pensando en el tema de la talleritis, ¿cierto? Como que definitivamente no nos podemos salir de hacer talleres, o digamos que más allá de hacer talleres es como de propiciar esos espacios también de reflexión, de socialización de diferentes temas. También queríamos como hacer ese ejercicio de sintetizar, ¿cierto? Y de empezar a dejar como un registro de lo que ha sido esas experiencias desde la parte de la promoción de lectura. Y además vamos a ver que desde una mirada un poco multidisciplinar o más desde lo multidisciplinar, cómo podemos abordar este tema de la lectura y también de pronto qué tipo de actividades o qué tipos de dispositivos podemos trabajar o podemos desarrollar para que esa lectura sea mucho más enriquecedora con los niños. Entonces, aquí vamos a encontrar el home. Por estas 6 semanas, semana a semana, vamos a estar compartiendo el nombre de los talleres, en qué van a consistir y los enlaces para que ustedes se puedan conectar. De igual forma, si de pronto no nos siguen por redes sociales, aunque la idea es que se conecten por las redes sociales, aquí pueden entrar al componente de clases en vivo y van a encontrar los enlaces de todas estas semanas. Además de eso, vamos a tener 3 invitados especiales que nos van a acompañar de este sábado en 8, en 15 días y la última semana. Esos invitados nos van a estar conversando sobre procesos de creación. Vamos a invitar a Eduardo, el autor de Benilda, que fue un libro ganador el año pasado de la convocatoria del libro infantil ilustrado con enfoque de afrocolombianidad de la Alcaldía de Medellín. Nos va a acompañar Harold Ortiz, que es un artista plástico, y estamos veremos de la tercera charla especializada, pero si no estamos mal, nos va a estar acompañando Melissa Sánchez, que es abogada y nos va a hablar sobre derechos de autor. Entonces vamos a mirar, esa es toda la parte de las clases en vivo, todas las pueden encontrar, todas tienen su enlace. En el componente de formación, entonces ya vamos a ver lo que les estaba comentando ahorita. Vamos a intentar sintetizar lo que vamos a ver en cada una de las sesiones en este espacio. Entonces aquí van a encontrar una lectura, que es un texto que trata pues de abordar como los elementos que trabajamos en la sesión, una actividad que la idea es que ustedes también puedan replicar en su casa y que también les sirva como elemento para trabajar pues con los niños, unos recursos que es la bibliografía, pensando, bueno, aquí hay un error, estamos en construcción, pero pensando que muchas veces trabajamos algunos libros en las sesiones, conversamos sobre mucha bibliografía, pero ya uno llega a la casa o pasan 2 meses o 3 meses y se le olvida, ¿cierto? ¿Cuál fue el libro que habían trabajado? ¿Qué fue lo que habíamos visto? Entonces la idea es que aquí tengamos como cada uno de los recursos que vamos a trabajar durante cada una de las sesiones. Y los recomendados, que es una reseña de un libro
pues que es fundamental, ¿cierto? Como el que más le gusta a los profes en esa sesión es el que vamos a tener ahí reseñado. Eso también lo vamos a encontrar en el componente de creación. Pero entonces, en formación, lo que les comentaba, vamos a tener 6 sesiones. Por ahora vamos a ir subiendo cada semana los contenidos de cada sesión. Eso quiere decir que más o menos para el lunes, martes van a tener ustedes listos como los contenidos. Los invitamos y los quieren revisar antes de conectarse. Creo que es muy importante que veamos como este espacio, no como el espacio de la clase, sino que es un espacio de socialización. Yo estoy pendiente del chat, si ustedes quieren conversar, yo sé que hay personas especialistas en este tema de promoción de lectura que nos pueden aportar en los elementos que vamos pues como conversando, entonces pues los invito a que participen, que no nos quedemos pues como callados, ni que sea así como en la clase magistral, sino que vamos hablando, lo vamos comentando, vamos compartiendo. Si de pronto ustedes ven que tienen alguna lectura que pueda aportar a ese elemento que vamos a trabajar, pues también lo pueden hacer. Incluso si ya vienen como con los temas ya más o menos leídos y quieren traer una lectura para hacer en voz alta en la próxima sesión, pues también lo pueden hacer. Es sobre todo entender este espacio como un espacio de socialización de este ejercicio que llevamos haciendo ya hace muchos años, pero que a veces no tenemos como la oportunidad de sentarnos y digamos como de, ¿cómo lo podemos como nombrar? Como reflexionar más a fondo sobre lo que estamos haciendo. Listo. Y en la parte de creación vamos a encontrar lo que pues nos parece a nosotros, ¿cierto? Como planteamos el proyecto, que es de componente mucho más innovador. Lo que pasa es que cuando estamos en este ejercicio de la promoción de lectura, muchas veces caemos como en los mismos ejercicios, ¿cierto? Como que todos terminamos haciendo las mismas actividades. Pero para esta propuesta sumamos personas que no son expertos en el tema de la promoción de lectura, pero les gusta el tema de la literatura infantil y tienen una formación en otras áreas. Entonces tenemos una diseñadora, tenemos una música en formación, tenemos una pedagoga en formación y la idea es que ellos nos propongan los días sábados a las 2 de la tarde pues diferentes actividades de creación. En esas actividades pueden participar con los niños. Entonces, en estas actividades van a tener la oportunidad de crear, por ejemplo, juegos, vamos a crear instrumentos musicales, vamos a crear títeres. Y en las 3 últimas sesiones, pues la idea es que ustedes decidan si quieren aprender a crear un libro de tela o un libro álbum. Por acá lo vamos a poder ver. Está la opción del libro de tela y del libro álbum. La sesión del libro de tela va a estar de 2 a 4 y el libro álbum va a estar de 4 a 6. Entonces, esta es nuestra propuesta, pues, como en términos generales. Ya voy a dejar por acá de compartir. Me presento, no me he presentado, mi nombre es Laura Rodríguez, yo soy filóloga de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy terminando la maestría en Patrimonio Cultural en la UPTC y pues mi experiencia se ha basado como básicamente en 3 ejes. Por un lado, en la parte de formación, tanto pues de docencia escolar y universitaria, con diferentes proyectos de la Universidad de Antioquia. También he trabajado en la parte de promoción de lectura ya durante muchos años en diferentes territorios del país. Y otro enfoque como más comunitario que tiene que ver también con esta apuesta por los proyectos en diferentes espacios, pues que nos ha facilitado hacer, por ejemplo, medios de comunicación. El año pasado también nos ganamos una convocatoria del libro infantil ilustrado con enfoque de género y este año pues estamos con esta propuesta de promoción de lectura. Bueno, yo creo que ya vamos iniciando. No sé si tengan de pronto alguna duda sobre el proyecto, sobre la convocatoria, sobre mi perfil, sobre lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Está todo claro? Ustedes pueden abrir micrófono, lo único es así como la única recomendación, pues no abrirlos si de pronto uno está ahí en medio de la clase encarnizado hablando, pero el resto pueden comentar en cualquier momento. Listo. Todo muy claro, perfecto. Entonces, antes de empezar a hablar de estas preguntas, a respondernos y a conversar sobre este tema de la promoción de lectura, yo quería que iniciáramos con 2 lecturas. Podemos decir, no tanto que son 2, a ver, ya, por acá le estaban a transmitir. No lo considero yo como 2 versiones de Caperucita, sino como 2 propuestas diferentes de trabajo de un cuento tradicional. Vamos a leerlos, ustedes van a estar muy atentos. La idea es que al final de la lectura
conversemos, me cuenten si ya los habían leído, si los conocían, qué piensan sobre estos dos textos y ya conversamos, ya les cuento yo un poquito más. Entonces, este primer texto se llama Confundiendo Historias. Vamos a iniciar. ¿Todos lo pueden visualizar? Primero verifiquemos. Bueno, creo que sí. Igual aquí en ese momento, sí, listo, perfecto. Ya me contestaron, espérenme que se me corrió por aquí la pantalla y ya. Entonces vamos a iniciar. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. Si era Caperucita Amarilla. No, era Caperucita Roja. Ah, claro, Caperucita Roja. Su madre la llamó y le dijo, escucha, Caperucita Verde. ¿Era Caperucita Verde? No, era Caperucita Roja. Ah, claro, era Caperucita Roja. La mamá la llamó y le dijo, ve a casa de tu tía Lola y llévale esta bolsa de patatas. Si era la historia así o era diferente. Claro, era ve a casa de la abuelita y llévale esta torta de pan. La niña se fue por el bosque y se encontró. ¿Con qué se encontró? Con una jirafa. Si era una jirafa. ¡Qué tontería! Se encontró con un lobo feroz, no con una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿cuánto es 6 por 8? Nada de eso. El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Ah, claro, eso está mejor. Y Caperucita Negra le contestó, ¿negra? ¿Sí era Caperucita Negra? No, era Caperucita Roja, roja. Sí, respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. Yo creo que hay algo raro con este cuento, ¿cierto? Era distinta la versión, vamos a ver. Ah, claro, ni por casualidad. Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no encuentro el camino. Exacto. Y entonces el caballo le dijo, caballo, era un lobo. Seguro, sube al tranvía número 75, baja en la Plaza Mayor, tuerce a la derecha, encontrarás 3 escalones y una moneda en el suelo. Olvida los 3 escalones, toma la moneda y cómprate golosinas. Tú no sabes contar historias, abuelo, todo lo confundes, pero da igual. Cómprame las golosinas, está bien, toma el dinero. Y el abuelo continuó leyendo el periódico. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos a leer otra versión, otra adaptación de esta Caperucita. Este cuento se llama ¿Por qué? Resulta que esa mañana Caperucita Roja va a casa de su abuelita. Cuando de repente un lobo feroz le salta encima. ¡Buah! ¡Te voy a comer! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tengo mucha hambre. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no he comido nada desde hace días. ¿Por qué? Porque no puedo cazar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque he de esconderme constantemente. ¿Por qué? Porque un cazador me pisa los talones. ¿Por qué? Para quitarme la piel. ¿Por qué? Para vendérsela a un comerciante. ¿Por qué? Para hacerse un abrigo de piel. ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó el lobo, quien al borde de la paciencia se tragó de un solo bocado a Caperucita Roja. Pero el cuento no termina ahí. Ahora sí voy a hacer la siesta. Cuando de pronto un sonido salió de su barriga. ¿Por qué? No, no empieces. ¿Por qué? No te callarás nunca, no puedo más. Si esto no termina, me voy a casa del cazador. ¿Por qué? Para quitarle su cuchillo. ¿Por qué? Para abrirme la barriga. ¿Por qué? Pero esta vez, para su sorpresa, el lobo no tuvo tiempo de responder. Me pregunto por qué ha hecho esto, dijo el cazador. Yo sé por qué, dijo Caperucita, saliendo de la barriga del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿qué les parecieron esos dos cuentos? ¿Qué les ven así como de particular?
¿Los habían escuchado, los habían leído? Pueden abrir micrófono si quieren participar. ¿Ninguno? Bueno. Resulta que con estas historias empezamos a entrar como a este mundo de la literatura infantil, sobre todo esta nueva literatura infantil, estos nuevos libros que, digamos, han entrado como en un auge editorial. Entonces, por un lado, partimos de un cuento tradicional, un cuento en el que, al cual los niños ingresan, digamos, por esa cultura general en el que de una u otra forma llegan a él, ¿cierto? Ya sea que lo escuchen en la escuela, en la casa, hay muchas versiones en televisión, entonces es casi que inevitable que se acerquen a este tipo de cuentos. Lo que pasa es que llega un punto en el que todos esos cuentos, sobre todo así como muy tipo Andersen, los cuentos de princesas, la Sirenita, el Pinocho, Caperucita Roja, Cenicienta, Rapunzel, terminan teniendo una estructura que es muy similar, entonces se vuelven demasiado predecibles para los niños, hasta un punto en el que ellos también llegan ya y dicen como, sí, ya sé qué va a pasar, van a vivir felices para siempre. Estas versiones son como una forma de lograr que los niños ya no sean esos lectores pasivos que están simplemente ahí escuchando la historia quietos, sin decir nada, sino que se vuelvan esos lectores mucho más activos. Miren que el primero, Confundiendo Historias, es un texto de Gianni Rodari. Yo creo que de pronto algunos han tenido la oportunidad de escucharlo. Gianni Rodari se preocupó mucho, digamos, por la manera como hacer esa lectura mucho más llamativa para los niños, pero también cómo desarrollar diferentes estrategias de escritura creativa. Y creo que esos dos componentes están muy claros en este cuento de Confundiendo Historias. Primero, porque es un cuento que, Mariana, revisa de pronto tu dispositivo, a ver si no tiene algún problema. Entonces, lo primero, porque es un cuento. Bueno, esperen que me están pasando por acá. Exacto, lo que dice Wilmary, tiene la particularidad de ser más interesantes porque abre la puerta a la curiosidad de los niños y evita que se fastidien, aburran al leer. Entonces decíamos los dos componentes, la parte de la lectura y la parte de la escritura. Por un lado es un texto que está pensado para la lectura en voz alta, ¿cierto? Como que si uno lo lee solo, se vuelve como un poco extraño, como que no le puede sacar el jugo por completo, pero es un libro muy bueno para trabajar de esta manera, desde la lectura en voz alta con un mediador de lectura, donde incluso uno puede jugar un poco más allá con la historia. Por ejemplo, cuando nosotros lo trabajamos desde la parte pues, de promoción de lectura, uno suele como traer el libro y decir, ve, este libro parece que fuera de Caperucita Roja, lo leemos. Y entonces lo comenzamos a leer y como que uno empieza a decir, tan extraño, está como mal escrito. Incluso muchas veces se omite la parte del final. Es como, sí, este libro de cuento está como raro, pero entonces ahí lo interesante es la estrategia. Y esa estrategia que hace que ese niño que está participando de la lectura pueda participar, nos corrija, que eso también está bien, o sea, que nosotros no somos el centro del conocimiento, ni somos los que les vamos a decir todo a los niños, sino que le genera esa expectativa y nos pueden entonces también entrar a corregir y a decirnos, no, está mal contado, yo escuché otra historia, y hace que estén mucho más atentos a la historia que les estamos contando. Exacto, Hani, genera expectativa y ahí está el tema de lo novedoso. Y además nos da una estrategia de lectura y es, bueno, si ya lo conocen el libro, si de pronto tenemos pocos recursos en la casa, pues podemos jugar a cambiar como el sentido de la historia que hemos leído muchas veces y empezar a jugar con esa atención y con ese interés que ellos vayan teniendo pues como en la lectura. La otra historia también juega con ese lector activo. También cuando lo leemos, pues uno intenta que uno sea el lobo y que los niños sean Caperucita Roja. Entonces, claro, uno protagoniza el lobo, ellos siempre están preguntando por qué. Y ese por qué es una pregunta que está presente en la infancia, ¿cierto? En unas edades en las que ellos tienen como el interés y la expectativa de conocerlo todo. Y las preguntas siempre están presentes, entonces siempre quieren saber por qué sale el sol, y por qué está oscuro, y por qué la mamá no llegó, y por qué tengo que hacer la tarea, y por qué tengo que ir al colegio. Lo que vamos a ver hoy en esta sesión, vamos a intentar abordar como otras formas de lectura y vamos a entrar a un concepto que me parece que es muy interesante y es entender que nosotros como mediadores de lectura, como padres de familia, como familiares, como docentes, pues somos los traductores del mundo para los niños y el mundo llega hasta donde nosotros seamos capaces de nombrarlo para ellos.
Entonces, esa particularidad de esa pregunta del por qué, tenemos que tomarla con mucha seriedad, porque entonces a veces estamos ocupados o a veces no queremos conversar mucho, oh, este niño tan preguntón, pero resulta que si no entramos, si no le respondemos, si no conversamos con ellos, pues esas posibilidades de interpretación del mundo y de comprensión de lo que sucede a su alrededor se van a ver mucho más limitadas. Entonces, esa pregunta que aparece en este cuento de por qué, yo creo que da para muchas más actividades que se pueden hacer después de leerlo. Incluso yo podría decir que es un libro que no es bueno leerlo si vamos a hacer lecturas posteriores. ¿Por qué? Porque cada vez que seguimos leyendo cada página, ellos van a estar jugando a eso. Entonces todo va a ser ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A veces no dejan que la lectura de otros textos sigan, pero eso sí nos puede propiciar otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, si vamos a, no sé, hacer un laboratorio, vamos a ir a descubrir qué hay en la parte de afuera de la casa, vamos a explorar el entorno. Entonces, ahí es muy importante que estén presentes todo ese tipo de preguntas. Listo, ahora sí vamos a iniciar. Espérenme, entramos por acá con nuestra sesión. Ah, espérenme, no. Creo que compartí la que no era. Denme un segundo. Es este, si no estoy mal, sí. Porfa, me confirman si todos pueden ver las diapositivas, pues que es un PDF realmente. Yo estoy por aquí pendiente del chat, sí, perfecto, bueno. Entonces, comenzamos con la gran pregunta, en este caso también en signos de exclamación, porque era como pensarlo desde la preocupación, como ¿qué le leo? ¿Qué le vamos a leer a los niños? Pero antes de eso, me parece interesante y me parece importante plantearse la pregunta de si les vamos a leer, ¿cierto? Y casi que podríamos decir que sí, ¿cierto? Porque es como cuando a alguien le dicen, usted va a meter a los niños al colegio, o usted le va a dar la oportunidad de que se eduque y que se forme. Pues es muy difícil que alguien en este tiempo pueda decir que no. Entonces, casi que la respuesta inmediata de las personas es un sí, pero vamos a ver bajo qué condiciones lo vamos a hacer. Y si vamos realmente a propiciar esa promoción de lectura, vamos a propiciar ese acercamiento de los niños a los libros y al mundo que está a su alrededor, tenemos que tener como 3 condiciones. Esas 3 condiciones, la primera, la lectura nunca puede ser un castigo. Entonces tenemos que aprender a sacar de nuestras expresiones regulares no sé, esas oraciones en las que estamos diciendo, no, es que el niño no lee porque es que eso es muy aburridor, él prefiere estar en el computador. O no, es que está castigado y se va para la biblioteca hasta que no termine de leer. O se sienta y hasta que no termine el libro no se puede levantar. O se sienta y pronuncia bien si es que apenas está aprendiendo a leer. Es decir, la lectura nunca puede ser un castigo, nunca lo pueden ver como un tema de la obligación, y la responsabilidad que tenemos como mediadores y formadores de lectura es lograr que ese mundo de los libros, que a veces pareciera como tan lejano a los niños, pero que cuando los llevamos a la casa y a la escuela, uno ve que casi que es un mundo natural porque ellos se acercan, los leen, los miran, pues tenemos que buscar la forma de que se logre como ese vínculo de una forma diferente, ¿cierto? Que no sea a través del castigo. La segunda condición, tenemos que dar ejemplo. Entonces, siempre que llevemos un libro a la casa, siempre que hagamos una lectura en la escuela o siempre que vayamos a trabajar cualquier libro con los niños, tenemos que haberlo leído antes. Y además de leerlo, nos tiene que gustar. Porque si no nos gusta, pues lo vamos a leer muy aburridos. Entonces vamos a leerlo primero, ni siquiera la vamos a terminar ni siquiera mostrando el libro a ellos. Entonces van a perder todo esto que es la parte visual, que es la parte que ellos incluso logran entender mucho mejor. Y entonces, como estamos aburridos, como no nos gustó el libro, tampoco vamos a jugar con los tonos de la voz, con la expresión corporal, con todos los elementos que nos pueden facilitar los libros. Entonces, la segunda condición, nos tiene que gustar lo que les vamos a leer. Y la tercera es que también vamos a aprender a tolerar esos libros que ellos seleccionen. Y además vamos a estar abiertos a esa posibilidad de releer todas las veces que ellos quieran, ¿cierto? Porque lo que queremos es que les guste la lectura, ¿cierto? Vamos a ver que no es que con los libros se vayan a volver más inteligentes, ¿cierto? Tampoco pensemos que es para controlarlos o para que se disciplinen o para que sean mejores personas, no. Incluso vamos a darnos cuenta que con estos nuevos libros, que con todo este boom del libro álbum, de los libros para niños, de los libros animados,
nos alejamos de esa primera concepción que teníamos del libro infantil, de esos cuentos tradicionales que también acercan mucho como al tema de la leyenda, ¿cierto? Finalmente, ¿qué queríamos con Caperucita? Ah, que las niñas no se salgan a lugares que no pueden estar solas, ¿cierto? Que le hagan caso a la mamá. Siempre hay una cuestión ahí como muy instructiva. Y entonces también con estos libros, como veíamos en estas otras lecturas u otras propuestas de Caperucita Roja, es como dejar de lado esa parte y más bien hacer que la lectura y que el libro sea algo que disfrutamos, como cuando lo hacemos cuando ya estamos grandes, ¿cierto? Uno no lee un libro, no lee una novela porque quiera ser más inteligente o porque quiera ser una mejor persona, sino porque quiere adentrarse en esas posibilidades narrativas, en esas historias, en esas cantidades de mundos posibles que nos abren cada uno de los libros que tenemos la oportunidad de visualizar. Entonces, esa es la primera, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. ¿Le leo? Sí, les vamos a leer, pero con esas tres condiciones. La lectura no es un castigo, tenemos que dar ejemplo, tenemos que empezar a leer para que los niños realmente se apasionen por la lectura y además de eso tenemos que estar abiertos a los gustos también y a las lecturas que ellos traigan para que nosotros leamos en voz alta. Entonces, ¿qué es la lectura? Y estas son las definiciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia. La mayoría de estas definiciones están asociadas con el código escrito. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si le voy a leer a un niño de 2 años que todavía no sabe leer? O si le entrego un libro a un niño de 2 años, ¿qué va a hacer con él si todavía no sabe descifrar ese código escrito? Y ahí es donde vamos también a entrar a ampliar como esa mirada y a comprender que no solamente leemos ese código escrito, sino que podemos leer todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Todo es susceptible de ser interpretado. Y en tanto lo podamos interpretar, entonces lo podemos leer. Nos vamos entonces a dar cuenta que en gran parte de estos libros, ¿cierto? Estos libros infantiles, de estos libros para niños, pues hay muchas imágenes y están pensados justamente de esa manera, como se van acercando al código escrito poco a poco, pero no es una inmersión como en ese código muy tan violenta, ¿cierto? Como lo que pasa a veces cuando cogemos los cuentos tradicionales, que son 5 páginas de texto y un dibujito. Entonces, para ellos es mucho más complejo. Con estos libros, si todavía no se acerca uno a ese código escrito, puede ir interpretando lo que sucede en las imágenes, ¿cierto? Y también, pues, digamos que una de las condiciones de este ejercicio de promoción de lectura es el tema de la lectura en voz alta. Y una lectura en voz alta en la que tenemos que buscar muchas formas de interactuar con los niños. Hay que buscar los materiales, las herramientas, los espacios, hay que buscar la forma de que también se convierta en un juego y que eso que leemos en los textos también pase como a la vida real. Es casi como una lectura performativa, ¿cierto? Donde si, por ejemplo, en el libro álbum o en el cuento nos están diciendo que la mamá le está dando un beso enorme a los niños o que los está abrazando, pues tenemos que salir de lo que dice el cuento y empezar a hacerlo, ¿cierto? Y empezar a lograr que esa lectura esté muy asociada, esté muy cercana a la motilidad, a los sentidos, ¿cierto? Como generar esa sensación de que la lectura es algo muy agradable. Y eso lo que genera es que cuando los niños crecen, pues tienen ese tipo de recuerdos. Entonces, cada vez que se acerquen a un libro, pues no va a ser el día del regaño, que lo sentaron 5 horas a que leyera a la fuerza, sino que va a recordar que su mamá o que su profesora le estaba leyendo, que además de eso lo abrazó, que además de eso pudieron jugar, que se sentaron a dibujar, que hicieron títeres, ¿cierto? Que pasan un montón de cosas significativas que permiten que ese libro genere un vínculo real con los niños. Entonces, eso creo que es la clave también de la promoción de lectura. Estaba ahorita, bueno, como pensando que también se vuelve algo extraño, y es algo extraño lo que termina pasando ahorita en las bibliotecas, y creo que todavía no todo el mundo es acostumbrado a eso. Entonces lo comparaba como lo que pasó, lo que menciona Borges en las Inquisiciones, cuando habla de que San Agustín ve a San Ambrosio leyendo en voz baja, ¿cierto? Y eso hasta el momento nunca antes había pasado. Entonces él ve a un hombre que va pasando la mirada por el libro y que no modula palabra.
Y ahora estamos al contrario, ¿cierto? Vemos espacios como las bibliotecas y ojalá espacios como las casas, donde no vemos únicamente a una persona leyendo en voz alta, sino que la vemos haciendo infinidad de cosas. Entonces vemos una persona que ya ni siquiera lee el libro como lo leíamos regularmente, que era de esta manera, sino donde siempre pone el libro frente a ese niño que es el lector y además detrás de eso está haciendo miles de cosas. Está cantando, está, no sé, utilizando instrumentos musicales, está haciendo una obra de títeres, está utilizando toda su expresión corporal. Y creo que eso también es un salto, ¿cierto? Como que si alguien en el tiempo viniera y analizara, pues o viera lo que estamos haciendo con la lectura, pues es algo muy distinto a lo que se ha hecho regularmente, pero creo que la invitación, ¿cierto? Para lograr, sobre todo con la competencia que tenemos en este momento con lo digital, pues que este formato del libro no se pierda. Pero entonces, estábamos diciendo que no solamente leemos libros, sino que leemos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Que cuando hablamos de interpretar cualquier cosa que nos rodea, ¿cierto? Desde cualquier sentido, desde lo visual, desde el tacto, desde el olor, pues también lo estamos leyendo. Y entonces ahí entran como en choque dos miradas, ¿cierto? Estamos diciendo que queremos que estén en los libros, pero estamos diciendo que no solamente podemos leer los libros. Y está, digamos, en la misma línea, es empezar a mirar cómo propiciamos ese tipo de lecturas desde el libro, pero no solo con el libro, ¿cierto? Incluso en algún momento no tenemos el libro a la mano, pero sí tenemos los recursos para hacer esa lectura con los niños, ¿cierto? Para explorar esos espacios, para contarles historias, para hacer una exploración, no sé, sensorial del lugar en el que estamos reunidos. Se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, vamos entonces, ¿qué vamos a entender por lectura? Como para ya empezar a concretar todo lo que estamos diciendo. Pues que los niños aprenden a leer el mundo que está a su alrededor antes de descifrar el código escrito. Aprenden a descifrar expresiones, sonidos, colores, presencias y ausencias. Y vamos a ver que la lectura es un mundo vasto que no se limita únicamente a los libros, sino que se extiende a la interacción con cada elemento del espacio que lo rodea. Por eso decíamos que podemos leer todo lo que podemos interpretar. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿De pronto tienen alguna pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Vamos muy rápido? A ver, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere hacer algún apunte, algún comentario? ¿Todo claro? Entonces, seguimos. Entonces, la lectura es un proceso de construcción social que requiere de la participación del otro. Entonces, ya sabemos que tampoco es que vamos a ir a la biblioteca y les vamos a dejar los libros ahí tirados a los niños. No, requiere de la familia y requiere de ese mediador o de ese promotor de lectura. Es algo que se fortalece con el paso del tiempo desde la primera infancia y por el resto de la vida. Vamos a ver entonces también, o sea, al final vamos como a analizar el tipo de lectura que debemos hacer de acuerdo a cada una de las edades, pero también vamos a ver que toca, o sea, hay que buscar muchas estrategias y muchos enlaces en esos cortes de edad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasa con los niños cuando crecen, cuando pasan de la infancia a la adolescencia, pues creo que es el momento en el que se pierden la gran mayoría de los lectores. Los niños son muy buenos lectores en la primera infancia y en la infancia, pero seguimos teniendo el gran problema del bache cuando llegan a la adolescencia. Entonces hay que buscar las formas, hay que acercarse de pronto a libros más cortos, cuentos, la novela gráfica, los cómics, ¿cierto? Como el lograr que al menos no se pierda el hábito para que cuando ya lleguen a una edad mucho más madura, pues puedan tomar otro tipo de formatos. Pero es buscar siempre la forma de que estén cercanos a los libros y a esa lectura. ¿Para qué se lee? Pues la vida entera de un ser humano depende de su capacidad de leer todos los signos que le permiten saber quién es, cómo lo ven los demás, lo que necesita, los peligros que lo amenazan, lo que piensan los demás, la forma como deben proceder en cada situación. Entonces la lectura está presente en todo momento.
¿Qué logramos al leer con los niños? Pues no logramos lo que decíamos ahorita, ¿cierto? No es que vayan a ser superhéroes, ni novelistas, ni nada así, pues por el estilo, pero sí logramos otra cantidad de cosas que son muy importantes en el desarrollo de los niños. El desarrollo psíquico, el disfrute de ese valor estético, ¿cierto? El relacionarse con las imágenes. Además que todos estos ilustradores y autores son bastante sutiles, entonces incluso hay muchas obras como las de Anthony Brown en las que aparecen referencias a obras de arte muy reconocidas. Entonces, de una u otra forma, van acercando a los niños a esa contemplación estética, ¿cierto? Del mundo de las imágenes. También la musicalidad, la representación simbólica, el lenguaje, la posibilidad de expresarse. Y eso me parece que es muy importante, sobre todo cuando hacemos esta lectura que no es pasiva, sino que es una lectura activa, donde ellos todo el tiempo están interactuando con nosotros. Entonces ahí logramos como dos cosas, que ellos aprendan a expresarse y que también tengan como la oportunidad de explorar como esa expresión corporal, esa voz que es tan importante que la desarrolle pues a lo largo de su vida, ¿cierto? No el niño que está todo el tiempo callado escuchando, sino el niño que participa, que habla, que propone, que opina, también es lo que se logra a través de sus espacios de lectura. La imaginación, más que cualquier otra cosa. Además es muy interesante cómo con estos libros se cuenta una cosa y se representa otra. Es decir, que estamos leyendo casi que dos veces en un microsegundo. Si ustedes recuerdan el que estábamos viendo, el primero que visualizamos, el de Confundiendo Historias, cuando le dice que es el lobo, que no, que era la jirafa. Creo que está la jirafa y detrás está el lobo diciéndole como, no diga nada, ¿cierto? No. Ahí ya hay dos historias que confluyen, ¿cierto? En el mismo texto. Una historia que se cuenta y que está como desde lo escrito y otra historia que se cuenta desde las imágenes. Y eso facilita y permite que la imaginación se vaya como por otros lugares. Además de eso, ya para pues como esta parte de la imaginación, muchos de estos libros álbum, y creo que son como los que más dudas generan, los que no tienen texto, ¿cierto? Que son solamente imágenes. Entonces, casi siempre cuando se acercan los papás, dicen como, bueno, ¿y cómo le leo eso a los niños, ¿cierto? Si no tengo nada que leerles. También ahí hay muchos más recursos, porque tenemos un libro con el que podemos contar miles de historias a partir de las mismas imágenes. También ahí hay un gran reto con el tema de la imaginación, ¿cierto? Y todo lo que ellos pueden llegar a contar o imaginar en una historia en la que no tenemos palabras, sino únicamente unas acciones que podemos empezar a dar después como un sentido a una narrativa. El deseo de saber y aprender, la apropiación de variados lenguajes expresivos como vehículos de la comunicación, la elaboración del símbolo y del lenguaje interior como herramienta de construcción de imaginarios, la interacción con los pares, sobre todo con los padres de familia. Creería yo que más que la interacción es estrechar esos vínculos familiares y esos lazos. Casi que, como lo decíamos en la reunión que hubo con la alcaldía, no es tanto cómo logramos que el libro se convierta, digamos, o que tenga la misma importancia que un juguete en la casa, ¿cierto? Casi que nadie, a todo el mundo le duele el corazón si los niños no tienen juguetes, pero si no tienen libros es como si fuera algo muy normal. Entonces, ¿cómo hacemos que el libro sea tan importante como un juguete? Porque es que con el libro también podemos jugar, ¿cierto? Y con el libro también podemos empezar a crear lazos y vínculos incluso mucho más estrechos que únicamente con el juguete. Entonces, es verlo así como esa posibilidad de interacción. También los dota de un montón de vocabulario. Eso también me parece como bien importante. Va como de la mano con lo que mencionábamos ahorita de ser traductores del mundo para ellos. Entonces, uno ve que los niños en ciertas edades empiezan a hablar de acuerdo a lo que ellos están viendo, ¿cierto? Y muchas veces lo que ven o con lo que interactúan más tiempo es con el televisor o con los muñequitos o con el celular. Y entonces los papás son como, ay, como está hablando como una persona grande. Y resulta que está repitiendo todo lo que ve en la televisión. Pero en una televisión que no le interesa lo que el niño, o digamos las preguntas que tiene, o lo que él realmente quiere conocer e interpretar, ¿cierto? Cuando señala, cuando quiere saber qué es eso, o el porqué de tal determinado evento o suceso, pues el televisor no le puede retroalimentar ese tipo de cosas. Entonces,
cuando le hablamos, cuando leemos y cuando ampliamos como esas posibilidades, incluso con los niños, de crear finales, de crear historias paralelas a lo que acabamos de leer, estamos ampliando ese vocabulario, ¿cierto? Al lado de ellos, como entendiendo de dónde viene todo lo que ellos comunican y realmente qué es lo que queremos que ellos comuniquen, ¿cierto? Porque también en la primera infancia y en la infancia pasan cosas como muy significativas en el subconsciente que terminan, digamos, expresándose o reflejándose ya en una edad más adulta y que pues tiene unas repercusiones que hasta esa edad no sabemos qué puede pasar, ¿cierto? Cuando están muy cercanos a la violencia, cuando están viendo todo el tiempo, por ejemplo, estas novelas de narcotráfico, todo lo que está en la televisión, pues eso puede tener otro tipo de consecuencias pues, o de repercusiones. Encamina a la creación propia. Hay un ejercicio también muy interesante cuando le leemos en voz alta, y es que ellos siempre vuelven a tomar el libro y a intentar replicar esa historia que contamos, pero siempre se añaden elementos nuevos, ¿cierto? Esa historia siempre se vuelve otra historia, una historia nueva. Apreciar la vida, a conocer esa posibilidad también que propician los libros de lo que hablábamos como lo performativo. Entonces, yo no tengo que vivir la muerte directamente, pero si la leo en un libro sí puedo empezar a sentir y a entender en qué consiste la muerte. Igual con el amor, igual con, no sé, con la ausencia de una persona. Podemos entender muchas cosas que no nos tienen que ocurrir en ese momento de manera directa, pero que nos van a facilitar como, digamos, la relación con ese tipo de situaciones en un futuro. Entonces también esa forma de entender la vida a través de los libros, pues se facilita. Y por último, descubrir una identidad personal y colectiva. Listo. Vamos entonces, vamos a hacer una actividad cortica, pero pues quisiera que todos realmente la hicieran, y es que busquen un libro en su casa, cualquier libro que ustedes vean que sea para niños. No tiene que ser un libro de estos formatos, puede ser el libro, no sé, en la mayoría de las casas está Caperucita, o están los de la colección de Torre de Papel. Entonces, porfa, los vamos a buscar, y si pueden abrir cámara y mostrarlos, pues mucho mejor. A ver. Voy a mirar por acá. Me van contando. O los secretos para contar. Sí, muy bien. Listo. ¿Qué ponemos? 5 minuticos para que busquen los libros y me van diciendo en el chat si tienen cámara abierta, porque a mí no me aparecen aquí todos completicos, pero sí los pueden ir mostrando. A ver, porfa, mostramos los libros. Ah, Zulma. ¿Cuál tienes ahí? ¿Eso es de quién? Este es de Alfaguara, se llama Chocolate. Espérame, Zulma, un segundo. Dame un segundo, yo organizo el audio. Dame un segundito, que no te escucho. Dale, ahora sí. Este se llama Chocolatoski, un perro para mi cumpleaños, de Ángela Sommer Bordenburg, y es de Alfaguara. Hola, tía. Ah, súper. Muy bien. María Adelaida, aquí estamos, de Oliver Jeffers. Hani, un corazón que late. Mauricio está con Tito y Pepita. A ver, por aquí, ¿quién más? Sí, por eso tenemos esta. Luz, ¿tiene cuál? ¿Un qué? Un cuento no furry. Es de Miguel. Ah, Es un niño que lo escribe, incluso todavía está en el colegio. ya. Está muy chévere, listo, perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Tiene por acá libros que nos quiera mostrar? Pues la idea es que todos vayan por un libro y lo podamos compartir. Lo vamos a seleccionar primero y ahorita lo clasificamos. Listo, muy bien. Ya vimos azul.
Dile, Tito y Y Pepito. a Mauro. Ya te escucho. Isabela no tiene libros en la casa, bueno, no importa. Cris, Creo que la pedí. el animalario vertical. Ajá, genial. Y Mari, no tienes cámara. No, bueno, dale tranqui. Nidia, Mira, ¿lo estás viendo? no lo veo. Ah, me estás viendo a mí. Sí. Ah, es Olivia. Muy bien. Olivia es genial. Listo. Por allá Mauro tiene otro, el abecedario. Bueno, Wilmary, no hay problema. Listo, no importa. Yo creo que ya, si quieren, bueno, no importa que tengan cámara abierta, mientras sepan que está abierta, ¿cierto? Sabemos que han ocurrido muchos incidentes con esas cámaras abiertas. Entonces, bueno, lo vamos a tener ahí seleccionado, los vamos a dejar a un ladito, vamos a irlos clasificando en la medida que vamos mirando como algunos conceptos. Antes de eso, les quería hablar de algo que me parece que como dato curioso, pero que también tiene mucho que ver con eso que planteábamos al principio, de si le leemos o no le leemos a los niños. Entonces, Daniel Pennac sacó los 10 derechos del lector. Daniel Pennac es un novelista que en sus conferencias siempre habla que él fue un pésimo estudiante y que fue un pésimo estudiante porque le tenía mucho miedo a muchas cosas de las que pasaban en la escuela. Y creo que es lo que le pasa a los niños con este tema también de la lectura, sobre todo cuando están en ese proceso de aprender a leer, ¿cierto? Casi siempre o algunas veces se vuelve como un poco violento y eso hace que les genere como ese miedo y esos traumas y esa pereza, ¿cierto? Como acercarse a la lectura de los libros. Entonces Daniel Pennac nos dice que también siempre apela como al estudiante que no funciona en la escuela, ¿cierto? Como es de que todo el mundo da como caso perdido. Entonces, él siempre reivindica ese tipo de casos y dice es que todos en la sociedad estamos llenos de miedo. Los profes tienen miedo de no ser buenos profes. Los papás tienen miedo de que los hijos no sean buenos. Los niños tienen miedo porque el papá y la mamá están llenos de frustraciones y los profes también. Entonces, él dice como, bueno, hay que salir de todo eso y hay que buscar es una creación colectiva, ¿cierto? Y hay que buscar la forma en la que nos liberemos de esos miedos. Y entre esos, pues proponen los 10 derechos del lector. El primero, el derecho a no leer, ¿cierto? Y es un derecho totalmente válido. Lo que decíamos ahorita no es un castigo, no es una obligación. Es la manera como nosotros logramos que ellos, por su propia voluntad, se acerquen a los libros. El derecho a saltarse las páginas, también, ¿cierto? Si uno lo ha hecho de adulto, que es como está leyendo, pero quiere saber cuál va a ser el final y después vuelve, pues no hay problema. Finalmente no pasa nada, está leyendo, está acercándose a ese mundo. El derecho a no terminar los libros, también. Hay libros que son malos, nos pasa cuando somos adultos y le puede pasar también a los niños. No pasa nada, buscamos otro libro que de pronto le agrade más. No es que va a ser una persona impuntual, que no va a servir en la sociedad, ¿cierto? Como que a veces asociamos muchas cosas a detalles muy pequeños y estamos produciendo unas consecuencias muy grandes en términos de frustraciones. El derecho a releer, que era lo que decíamos ahorita, leerles todas las veces que quieran, si les el cuento o esa historia les apasiona, hay que volverlos a leer. El derecho a leer cualquier cosa, ¿cierto? No hay libros buenos, no hay tipo de textos buenos, todo lo podemos leer y todos tenemos derecho a leer lo que queramos. El derecho a tener varias lecturas a la vez, que también hay como ciertos prejuicios en la sociedad de cómo tenemos que leer, ¿cierto? Y creo que también la idea es romper con eso. Entonces, como, no, leo este libro y no puedo estar leyendo 2 o 3 a la vez. Sí lo puedo hacer, ¿cierto? Puedo entender la trama y como cambio de programa de televisión cada 5 minutos, pues puedo cambiar de lectura. El derecho a leer en cualquier lugar, eso lo vamos a ver en la tercera sesión, en dónde y cuándo le leo. Tampoco es que tengamos que tener el escritorio, pues, desde el momento de la lectura. Podemos leer en cualquier lugar siempre cuando nos guste.
el derecho a leer en voz alta, que también es muy importante, no callarlos, es muy importante para ellos escucharse cuando apenas están empezando a leer. Y hay un gran paso, como lo que mencionábamos ahorita que hablaba San Agustín, de San Ambrosio, pues no es tan fácil esa lectura silenciosa, ¿cierto? Es un proceso que requiere su tiempo. Derecho a ojear, si vamos a la biblioteca podemos mirar a ver si sí, si no, ¿cierto? No es que toque ir directamente al libro que vamos a escoger. Y el derecho a callarnos, que creo que es el derecho a leer un libro y no decir nada sobre él. Tampoco hay que bombardear a los niños todo el tiempo. ¿Y qué piensas? ¿Y cómo te parece? ¿Y qué tal? Simplemente se analiza, se lee y a lo mejor nunca dice nada y no sabemos si ese fue el libro que va a marcar el resto de su vida, pero tiene derecho a guardárselo para él. Entonces, esos son los 10 derechos del lector que propone PENAC. Listo. Vamos entonces a hacer una mirada muy rápida por 3 conceptos que van a ser como los tipos de libro infantil. Sobre este concepto de cuándo empieza el libro infantil, ¿ustedes qué piensan? Porque, bueno, podemos decir que empieza como a mediados del siglo XIX, del siglo XX, pero entonces, ¿qué hacemos con toda la tradición oral? ¿Cierto? Y con todo lo que hacen las comunidades para acercar a los niños a ese mundo, a través de las canciones, de las nanas, de los cuentos tradicionales, de los mitos, las leyendas. ¿Qué piensan ustedes? Esa historia del libro infantil o de la literatura infantil, ¿a partir de qué época la podríamos marcar? ¿Qué opinan? A ver, así a nivel general, ¿ustedes qué época le pondrían? ¿En qué momento comienza como a pensarse en los niños? Como ese público de los libros, bueno, ahí tendríamos que hacer como una distinción de los libros y de las historias. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo analizan? A ver, bueno, mientras tanto, mientras lo van pensando, vamos a leer lo que planteábamos acá. Pues el libro infantil aparece en la medida en que la noción de infancia se va transformando. Recordemos que antes no había una noción pues tan clara como de un niño sujeto de derechos, con unas necesidades particulares de formación, sino que el niño era simplemente un adulto incompleto, ¿cierto? Al que tenían que esperar a que fuera una mano de obra o que fuera un sujeto útil para la sociedad, pero que pues no se analizaba muy bien como las necesidades que podían tener y tampoco había como unos contenidos muy cercanos para ellos. En un principio los libros infantiles tienen una función moralizante, educativa y por lo general son una expresión de las narraciones orales. En el siglo XX y el XXI ya vemos que esas posibilidades pues se amplían un poco. Veamos qué dice Hani. Dice, creo que no tiene una fecha específica en relación con las historias, pues desde antes de nacer siempre hay historias, hay canciones. Exacto. Entonces ahí entramos como en 2 versiones, ¿cierto? En la historia del libro infantil. La que nos dice que, digamos, va como más de la mano con el auge de la industria editorial, sobre todo este formato de libro, que también es un gran mercado, ¿cierto? Hay que ver los términos económicos. Y además de eso hay que ver la intención de los países por subir esos índices de lectura, ¿cierto? Que a veces se vuelve como una búsqueda por intentar mostrar que hay un desarrollo o por facilitar los créditos de nociones pues, de cosas internacionales, pero realmente cuando estamos hablando de ese vínculo, de esa relación de la familia con los niños, ya mucho más cercana, ya más como en ese núcleo en la casa, sí vemos que siempre han estado presentes esas historias, ¿cierto? Y esas estrategias que van desde las canciones, las nanas, los arrullos, los juegos con las partes del cuerpo, los mitos, que también son esa respuesta a la pregunta mágica del por qué, ¿cierto? Finalmente del por qué es que nace toda la literatura y nace todo el conocimiento y nace todo lo que hemos construido como humanidad, pues porque empieza como un simple mito, ¿cierto? Un intento de responder a través de una invención fantástica hasta que logramos como sacar las pruebas de eso que creíamos que era fantástico, ¿cierto?
pero creo que siempre ha estado, finalmente siempre ha estado una preocupación y siempre se ha entendido que los niños tienen como mucha más cercanía con ese tema de la musicalidad, o sea, de una forma innata se sabe que eso pasa, ¿cierto? Las mamás siempre les cantan a los niños para que se tranquilicen, para que se duerman, saben que les gustan las historias, las abuelas siempre han sido esas contadoras de historias, entonces podemos decir que no como industria editorial, sino como tradición, sí se remonta a, creo que a los inicios pues de la humanidad. Vamos a ver entonces esos libros, sobre todo desde lo que estamos planteando, desde la industria editorial, lo podemos dividir en 3 tipos de libros. Los libros ilustrados, entonces nos dice acá como que el Orbis Pictus del monje checo Jan Amos Komenský es considerado como el primer libro ilustrado para niños. Fue publicado por primera vez en 1658 y este libro tuvo una profunda significación para el desarrollo de materiales infantiles con intereses pedagógicos. Claro, aquí hay una imagen, la primera que ustedes ven acá. A ver, rayemos. ¿Será que se puede aquí? Ah, no veo la función para rayar la diapositiva. Bueno, no importa. Pero entonces, en esta primera imagen, sí estamos viendo la de este señor, la de Jan Amos Komenský de 1658, donde ustedes ven que cada animalito tiene como un número. Y ese número remite a un nombre. Y es muy cercano al concepto de lo que han trabajado estos libros álbum, de por ejemplo poner el caballo, aquí dice caballo, y que aparezca un caballo, ¿cierto? Entonces fue esa primera relación de la manera como aprenden los niños las palabras. Necesito la representación del objeto y la representación gráfica, ¿cierto? A través de la escritura de ese objeto, para yo poder ir relacionando las palabras con las imágenes. Y eso ya ocurría desde 1658. En los libros ilustrados las imágenes acompañan al texto y por lo tanto se puede prescindir de ellas y tener una comprensión total del mismo. Entonces, cuando hablemos del libro ilustrado, estamos hablando de un libro donde, como en los cuentos tradicionales, como en Caperucita, en Pinocho, en La Sirenita, tenemos todo el texto y al final aparece una imagen. O en la mitad de los textos, bueno, yo no tengo acá como ejemplos de libros ilustrados, la mayor, bueno, no sé si estos de la colección de Buenas noches pueden ser un ejemplo, ¿cierto? Como que están las imágenes, pero las imágenes lo acompañan, ¿cierto? Pero yo puedo prescindir de ellas, o sea, finalmente como que no están tan relacionadas con el libro. Yo puedo decir, puedo contar todo lo que pasa en Caperucita Roja y al final pongo el dibujo de Caperucita Roja, ¿cierto? Es como el ejercicio de escriba el cuento y haga la ilustración. Eso sería como el libro ilustrado. Vamos a ver que se diferencia bastante de lo que vamos a entender después como libro álbum, donde sí encontramos esa interdependencia entre los dos códigos, ¿cierto? Entre las imágenes y los textos. El libro no funciona si alguno de esos dos códigos no está. Aunque, bueno, ahí hay algo que hay que señalar y es que hay muchos libros álbum que son solamente imágenes. Entonces, creo que el libro álbum sí, en cierta medida, le da una mayor importancia a la imagen que al texto. Pero partiendo de eso, de que a través de las imágenes, pues podemos contar las historias. Son textos muy cortos, es para un público de los niños de 0 a 5 años, y pues, como dice al principio, las imágenes ocupan un espacio importante en cada una de las páginas. Y por último, el libro animado, que son esos libros donde aparece un factor sorpresa, ¿cierto? Hay algo que se mueve, hay un mecanismo, son los libros que podemos llamar libros juguetes, libros de tela, libros troquelados, libros donde se sale del formato regular. Entonces, por ejemplo, este del Sisosaurio. Creo que ahorita más tarde lo vemos, ya les pongo pantalla completa, pero por ejemplo en este caso, ¿cierto? Se abre y ya hay un factor sorpresa. No estamos acostumbrados a ese tipo de formatos en los libros. También cuando aparecen las texturas, cuando tenemos los libros en tela, también podríamos estar hablando en ese caso de libros animados. Panamericana saca muchísimos libros de este tipo que fallan en las historias, pero que sí son muy interactivos y sí tienen como esos elementos
que les facilita a los niños como interactuar con ellos. Entonces, quitar piezas, poner imanes, los libros pop-up como los que estamos viendo acá en la primera imagen, pueden ser como todos estos libros animados. ¿Qué más? Antes de eso, bueno, cuando vamos a las bibliotecas, como hablando del tema de la clasificación, sobre todo en libro álbum, en ilustrado y en animado, vamos a encontrar que la mayoría de los libros álbum tienen como una A, ¿cierto? Y que tienen como un código amarillo. Los cuentos tienen una C, tienen un código verde. Tenemos que revisar, y eso lo va a hacer, entonces lo vamos a hacer con cada uno de los libros que ustedes tienen en la casa, y vamos a mirar de qué tipo de libro se tratará. Entonces vamos a abrirlos y van a revisar muy bien, digamos, lo que estábamos hablando ahorita, la ilustración. ¿Será que la ilustración o las imágenes acompañan la historia o son interdependientes en la construcción de esa historia? Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a definir si los libros que tenemos ahí en la casa, el libro que seleccionamos, ¿será que es un libro animado? ¿Será que es un libro álbum? ¿O será que es un libro ilustrado? Yo voy a seleccionar uno de estos que están por acá. Ah, bueno, tenía uno ilustrado. Listo. Porfa, también. La idea es que lo compartamos. Entonces, si ya tienen claro qué tipo de libro es, pueden abrir cámara, pueden abrir micrófono y lo vamos conversando. Zulma. Yo lo ubico en libro ilustrado porque tiene, pues es un libro para niños de 10 años. Tiene el texto y tiene el dibujito. Y Sí. pues hay en algunas páginas que no lo tiene y en otras que sí lo tiene. Ajá. O sea que ahí es como que acompaña, ¿cierto? Pero no está esa relación como que el texto o la imagen me esté mostrando directamente lo que dice el texto, ¿cierto? Sino que simplemente lo acompaña. Sí, es más bien como un acompañante. Ajá. Listo, muy bien. Perfecto. ¿Quién más? Nidia. Bueno, esta es Olivia, como lo habían visto, y puede estar como un libro ilustrado, sin embargo, funciona muy bien como un libro álbum. Tiene muy poco texto, pero los dibujos son muy dicientes, entonces es como más un libro álbum y funciona muy bien con los niños pequeños, pero también nos gustan los grandes, entonces es como un buen recomendado. Ajá, que es muy importante, lo que mencionábamos ahorita. Listo, súper. ¿Quién más? Hola. Hola. Mira, Ay, Luz. este es un libro, se llama Un cuento no furry, es de un escritor de aquí de Medellín, es un niño como les estaba contando ahora, y es un libro que puede funcionar también como libro ilustrado, aunque hay algunos momentos que puede ser como álbum, ¿cierto? Porque hay unos diálogos, entonces no sé si alcanzan a ver. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá, mira que en las ilustraciones Sí. también puede funcionar. Mira que en ese momento hay una imagen y hay un diálogo como respecto como a lo que se quiere decir. Listo, súper, Luz. Ujú. Y ahorita lo mencionamos una cosita sobre eso. Dale, Hani, que ya tienes ahí abierta cámara. Hola, Hani, dale. hola, ¿cómo Hola. están? Bien. Creo que este es un libro álbum. Tiene unas imágenes y tiene muy poco texto, es corto y también creo que tiene que ver el material que es como de cartón, Bien. creo que es. Sí, 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 sí. Que es como, creo que es una cualidad de libros para niños. Sí, señorita. Muy bien. Bueno, sobre lo que hablaba Ani, sí y no. Es que pasa muchas cosas con la industria editorial. Entonces uno tiene, por ejemplo, un libro como El monstruo de colores, que aparece en este formato de cartoné
pero también aparecen en formato de una edición rústica. Entonces, también, dependiendo, o sea, hay muchos temas ahí como con la clasificación, hay algunos que lo clasifican como cuento, otros como libro álbum. Vamos a tener en cuenta otra característica del libro álbum, y es que las imágenes me tienen que contar casi que la misma historia que los textos, pero eso también es relativo, porque obviamente todo está abierto a la interpretación, pero sí va a haber una interrelación. Es decir, cuando por ejemplo se saca un concurso de libro álbum, lo que le dicen a los autores es, usted tiene que intentar que un niño pueda interpretar la historia únicamente a través de las imágenes. Es decir, que cada una de las imágenes esté representando la acción que aparece en el texto. Entonces, ahí es donde encontramos la interdependencia entre ese lenguaje visual y ese lenguaje escrito. Entonces, lo otro que pasa con este tipo de libros álbum es que creo que también sí están hechos como para el tema de la lectura en voz alta. Entonces, no sé, como que se quedan como cortos si yo lo leo, por ejemplo, yo lo leo a un niño de esta forma, como leemos un libro ilustrado, un libro de un cuento tradicional, el monstruo de colores se levantó raro, ¿cierto? Se hizo un lío con sus emociones. Tiene que separarlas y colocarlas cada una a su lugar. Entonces, son cuentos, como son historias tan cortas, es como si no funcionara sin la imagen, ¿cierto? Como que el recurso escrito y narrativo también, digamos que tiene la posibilidad de interpretación a partir de lo que aparece desde la ilustración. Por eso es que existe esa interdependencia, como que uno no funciona sin el otro, pero con la excepción que mencionábamos ahorita, también desde el tema de la imagen, por lo que les acabo de decir, lo que se busca o lo que busca un ilustrador con un libro álbum es representar cada una de esas acciones que están contadas en una historia, ¿cierto? Como oral o escrita. Entonces, un ilustrador puede hacer el ejercicio de tomar, no sé, una historia de cualquier escritor, no agregar el texto, sino únicamente hacer las ilustraciones e incluso de esa manera lograr que se tenga como una interpretación muy cercana al texto escrito. Es más o menos esa como la intención del libro álbum. ¿Qué es lo que pasa? Que se han publicado muchísimos libros álbum, entonces también estamos, o se está siempre como rompiendo la regla. Y lo que les digo, claro, hay una clasificación, uno muchas veces se guía por lo que, por ejemplo, decía ahorita Hani, es como el material, pero a veces también la clasificación falla por el material, porque podemos encontrar libros en este material de cartoné. Miren, incluso pueden haber libros grandotes de cartoné y de pronto pueden no ser álbum, ¿no? Yo puedo tener libros que no son en ese material, por ejemplo este, pero que sí son libros álbum. Entonces a veces el material también depende mucho de la casa editorial y la clasificación pues también depende mucho de qué, de las manos, pues primero del autor, del editor, de la biblioteca, desde la librería. Entonces vamos a tener ahorita como unos parámetros de acuerdo a las edades que nos faciliten como esa clasificación. A ver, María Adelaida, ¿qué tanto un libro álbum puede bloquear la imaginación de los niños al tener la imagen asociada a lo que se dice? Bueno, ahí es que ahí también hay varios recursos, porque lo que pasa con los libros álbum es que tratan de salirse de esa imagen figurativa. Creo que eso fue algo que se me olvidó mencionarles. Miren la ilustración de un libro ilustrado, ¿cierto? Donde casi que encontramos el personaje resuelto. O sea, después de tirarle a esa caperucita, no tiene la posibilidad de imaginarle una caperucita distinta. Pero lo que vemos con estos nuevos ilustradores, ¿cierto? De estos libros álbum, es que algunos, diría yo que la mayoría, pero pues obviamente no todos, como en la caperucita que vimos, tratan de recurrir más a otro tipo de ilustración que no es el personaje completo y total, sino que, como lo van a ver el sábado, con Flix. Entonces Flix no es un personaje, es un color. Entonces ahí yo creo que pasa todo lo contrario. Se amplían las posibilidades de la imaginación porque cada vez que yo piense en Flix no voy a pensar en una niña sonrosada, regordeta, con una ropa particular, sino que voy a pensar en un color que me puede llevar a otro montón de referentes porque ese color está en muchas partes. O si yo veo una caperucita como la que veíamos en Confundiendo Historias, es apenas una silueta, ¿cierto? No está muy completa como su figura.
Entonces creo que ahí puede pasar algo que es lo contrario y es como ampliar esas posibilidades de la imaginación. Sí, creo que es verdad, pero creo que eso es lo que mencionas pasa más con el libro ilustrado, porque en el ilustrado las ilustraciones ya están como muy definidas, no pasa tanto eso con los libros álbum. Listo, bueno, ahora sí, vamos ya a ir terminando. Vamos a mirar algunos materiales que podemos trabajar de acuerdo a las intenciones y a lo que queremos lograr con cada una de las edades. Nosotros no pretendemos que los papás, ni que los profes, ni que las tías, ni los tíos, ni las hermanas, ni nada, estén con los libros detrás de los niños desde el momento en el que nacen. Yo también lo veo como un cliché, y no, incluso uno lo ve mucho con los bebés, cuando van a las bibliotecas, cuando están en los talleres de Leo con mi bebé, y es que, claro, un libro de estos le puede hacer daño a un niño, ¿cierto? Si ustedes le dejan este libro a un bebé de 3 meses o de 4 meses que todavía no tiene motricidad, pues lo más fácil es que se van a golpear. Entonces, no es cuestión de que el libro esté ahí, es cuestión de cómo vamos acercando poco a poco las estrategias hasta que llegamos al libro, y cuando llega ese libro, más o menos al año o a los 2 años, pues ya los niños están como familiarizados con ese formato, ¿cierto? Ya no es algo tan extraño. Es como con los juguetes. Poco a poco les vamos dando juguetes que obviamente no les van a, pues, a generar ningún daño, que son seguros, con los que pueden disfrutar de acuerdo a cada una de las edades. Es muy parecido a lo que pasa con los juguetes a lo que pasa con estos libros. Entonces vamos a ver que de los 0 a los 6 meses los niños leen eso en su entorno, ¿cierto? Ellos están muy atentos a lo que dicen sus padres. Evelio Cabrejo, en sus textos, él es un señor, si no estoy mal, es de Tunja, ¿cierto? Es como de Boyacá, pero él coordina un montón de programas de promoción de lectura en Francia y habla mucho sobre esa lectura antes de la escritura, ¿cierto? Lo que mencionábamos ahorita. Antes de esa posibilidad de escribir e incluso de articular sonidos para poder hablar, pues los niños ya están interpretando todo lo que está a su alrededor. Desde que están en el vientre de la madre, ya tienen esa resonancia del sonido de la mamá, ya empiezan a diferenciar incluso unos sonidos como la voz de los papás frente a la voz de la mamá, empiezan a leer lo que está en su entorno, ¿cierto? Empiezan a identificar también lo que representa cada una de las expresiones corporales y faciales que ven en esos rostros que son familiares para ellos, la voz, la conversación, y en este caso la musicalidad de la lengua materna, que es la que les da la entrada a su cultura. Entonces vamos a ver que en estos libros para los bebés de los 0 a los 6 meses encontramos mucha relación con las canciones tradicionales, las mañanitas. Entonces, obviamente, lo que decíamos ahorita, no les vamos a entregar los libros a ellos, pero sí vamos a intentar de pronto cantar las mañanitas mostrando el libro, ¿cierto? Estas son las mañanitas, y así, poco a poco, y vamos a ver que es lo mismo que mencionábamos ahorita, se activa esa tensión de lo sonoro, pero también empiezan a ver las imágenes. Incluso no es necesario tener el libro, podemos buscar otro tipo de elementos, puede ser con los mismos juguetes, donde intentemos representar eso que estamos cantando. Lo que es importante en esa edad es la conversación, es la musicalidad, es el acercamiento a lo que se menciona como esa entrada en la cultura a partir de la narración oral, a partir de ir contándoles qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Mantener la comunicación constante. Los libros de tela son libros adecuados para esta edad, como libros juguete, entonces libros con los que fácilmente no van a tener ningún peligro y que van a poder ojear y que van a poder, por ejemplo, si los hacemos con texturas, pues pueden empezar como a manipular, ¿cierto? Y también va a haber ahí una estimulación de los sentidos. Bueno, no sé qué tanto nos vayamos a poner a cantar, pero les iba a mostrar unos libros que pueden aplicarse para esta categoría de los 0 a los 6 meses. Voy a dejar de compartir acá un momento para que los puedan ver mejor. Yo cómo hago aquí para ver. Bueno, no sé cómo tengan ustedes la visualización. Están estos de Calandraca, son muy bonitos
porque son canciones. Entonces son canciones que se construyen a partir de las imágenes. Es decir, si uno los ve por primera vez, uno dice, ah, sí, el gato, miau, miau, dice el gato, y dice el caballo. Pero realmente hay una musicalización que viene detrás de estos textos. Hay otro que se llama Luna, que pues yo no tenía el libro, pero miren que muy fácilmente se puede hacer con papel. Entonces lo que proponen ellos es como, bueno, ¿cómo es que es la canción? Se me olvidó, es como Luna, no, esperen, no, vamos a leer, a cantar este primero. Luna, luna, Eso. luna, sol. Dale, Cris. Pero muéstrame las imágenes que no lo recuerdo. Ahí muy está. bien. Luna, 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 sol. Luna, 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 caracol. Ajá, otra vez. Luna, luna, girasol. Luna, 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 sol. Ajá. Luna, 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 picaflor. Es un picaflor, Ajá. sí. Ruiseñor, pero sí. Me dio. Luna, 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 corazón. Ajá. Luna, 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 sol. Ajá, perfecto. Gracias, Cris. Yo estuve practicando y se me olvidó el ritmo al final. Y este es igual como miau, 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 dice el gato. Y, dice el caballo. Kikiriki, dice el gallo. Bueno, y así cada uno de estos libros. Entonces, pues, son eso, ¿cierto? Cómo relacionamos la musicalidad con el texto, con las imágenes, y logramos llegar a estos niños de 0 a 6 meses, obviamente desde esa mediación, y también pensando que tampoco es que sea tan necesario el libro en físico, sino que podemos buscar la manera de activar como esa estimulación a través de los sentidos, de pronto incluso con otro tipo de materiales, con papel, con colores, con luces, que también es muy chévere, y que ellos lo vayan relacionando con las canciones que vamos contando o que vamos cantando, con las historias que les vamos narrando de forma oral. Hay otros que tienen texturas, este no es tanto de texturas, pero sí tiene ahí como otro tipo de materiales en estas imágenes, lo que les mostré ahorita como el monstruo de colores. Pero bueno, creería yo, o pues desde lo que estamos hablando, son más pertinentes sobre todo los libros de tela y pensar en la musicalidad y cómo también, porque también pasa mucho, de pronto no todos los papás saben canciones de cuna, saben arrullos, saben las nanas, entonces pues obviamente es un elemento de consulta. Vamos a ver, de los 6 a los 12 meses, ya los niños se sientan, enfocan su mirada, señalan lo que les interesa. Sobre eso también habla mucho Belio Cabrejo, y él habla de eso, de que en esta edad ya es muy importante ese señalar, empezar a identificar, y además que en ese dedito que está ahí señalando algo, está la pregunta del qué es, ¿cierto? ¿Para qué es? ¿Cómo funciona? Entonces también debe estar la respuesta y debe estar la atención puesta en eso que ellos están señalando. Ya se desplazan, ya las manos y la boca se vuelve en esos nuevos sentidos lectores con el cual ellos van interpretando el mundo, pasan las páginas, también es muy recomendado obviamente estos textos, en ese momento no tienen todavía la motricidad tan fina, entonces es muy fácil que sin intención pues terminen rompiendo los libros, entonces es mejor entregarles estos libros de cartoné. Prefieren libros ilustrados con textos cortos o sin palabras, que tengan también ese elemento de la, ¿cómo le podemos decir? De la sorpresa que nos trae el libro animado. También empiezan más o menos a balbucear algunas palabras y podemos trabajar textos como estos. Vamos a dejar de compartir. Entonces tenemos cómo hablan los animales. Entonces la vaca muge, mu, la rana croa, pero además podemos hacerlo más divertido, ¿cierto? Entonces podemos saltar como saltan las ranas, podemos caminar como si fuéramos jirafas, zumbar como zumban las moscas, y vamos como interviniendo y como sumando más elementos a esa lectura que le vamos a hacer a los niños.
eso sería como, digamos, para estas edades. También empezar a identificar esas partes del cuerpo. Entonces aquí tenemos el de mi cuerpo habla, lo vamos a leer así rápidamente. Dice 5 dedos en mi mano, dicen hola y dicen chao. Toco la cabeza y a los lados las orejas. Y entonces vamos viendo cómo vamos contando, pero también vamos reconociendo esas partes del cuerpo, lo que decíamos ahorita, vamos imitando los sonidos de los animales, vamos jugando a cómo se mueven los animales, ¿cierto? Y cómo podemos hacer esa estimulación motora con los niños en estas edades ya de 6 meses a 1 año, en la que ya van cogiendo como más fuerza en los movimientos. Muy bien, vamos a mirar ahora del año a los 2 años. Entonces, poco a poco ya dejan de ser bebés, ya caminan con seguridad, son más independientes, se reconocen, comparten con sus pares y se encuentran la correspondencia entre las imágenes que ven y las palabras que escriben, ¿cierto? Ya van empezando a identificar que hay una relación entre ellas. Disfrutan libros álbumes, libros ilustrados, ya tenemos más posibilidades de utilizar recursos, digamos, otro tipo de elementos para trabajar con ellos, entonces ya podemos jugar más, movernos más, saltar más, y además estamos seguramente en esa edad muy preocupados o intentando que ellos vayan adquiriendo como conocimientos básicos, entonces los colores, los números, entonces tenemos libros como El Pequeño Azul y El Pequeño Amarillo. Bueno, creo que no lo vamos a leer mejor ahorita otro. Pero lo que pasa en El Pequeño Azul y El Pequeño Amarillo es lo que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Es un libro álbum y vemos que los personajes son puntos, ¿cierto? Incluso puntos mal hechos, como recortes, y hay formas de trabajarlo. Entonces una es, por ejemplo, bueno, si es el pequeño amarillo, veamos todo a través del color amarillo. Si es el pequeño azul, lo podemos ver a través del color azul. Y cuando se mezclan, logramos el color verde. Hay otro texto que es muy similar, que es el Pinta Ratones. Y son unos ratoncitos que viven en una hoja blanca y que de pronto descubren el amarillo, el azul y el rojo. Y empiezan a mezclarlo con las colitas. Entonces lo mismo, uno puede decir con los deditos, entonces el amarillo se pone a saltar en el charco color rojo, ¿y qué color termina saliendo? Entonces eso también, el libro sale incluso de la narración y tiene que entrar a la parte práctica, ¿cierto? A cómo hacemos algo más a partir de ese libro para que sea mucho más significativo y mucho más interesante e incluso más extenso en el trabajo con los niños. Son cuentos muy cortos. También eso es lo que los caracteriza. Entonces, pues tenemos que recurrir a muchas estrategias. En esa edad también están reconociendo quién es la mamá, quién es el papá, y además de eso están aprendiendo a saber quiénes son, y están entendiendo sus defectos, y están sintiendo celos, y están viviendo un montón de cosas que podemos también empezar a trabajar a partir de los libros. Entonces, mi papá, mi mamá de Anthony Brown, podemos jugar con libros como Vamos a cazar un oso. La próxima semana vamos a jugar como Vamos a cazar un oso. Creo que ya hoy se nos quedó corta la clase. Podemos contar. Hay libros como 10 semillas, como este que se llama Vaya apetito tiene el zorrito. Y bueno, ya en estas edades podemos hacer muchas cosas con ellos, ¿cierto? La lectura realmente ya se va volviendo en un elemento que propicia el juego, que propicia la elaboración de obras artísticas, o sea, muchísimas cosas más. De los 2 a los 4 años ya son mucho más sociables, tienen un vocabulario más amplio y un deseo creciente de aprender. Disfrutan juegos con letras y números, empiezan a explorar la escritura, ¿cierto? Les interesan los cuentos, los mitos, las leyendas, los libros informativos. Y aquí podemos tener libros, como por ejemplo, este de los agujeros de la nariz, ¿cierto? Que es una colección que explora diferentes partes del cuerpo, pero no es el libro informativo que le está diciendo la nariz, es un órgano que tan, ¿cierto? Y súper extenso, sino que desde la exploración, pues nos va mostrando las partes del cuerpo, invita a mirarse, ¿cierto? Y a reflexionar sobre su propio cuerpo. Creo que esta colección es hermosa, tiene plantas, se llama Plantas de los Pies, es otro de los libros, dientes,
agujeros de la nariz. Bueno, este por ejemplo. ¿Cuál otro podemos ver para estas edades? Ya muchos otros, todos los que van contando historias. Olivia y las princesas, Olivia es maravillosa, Costras, Olivia y Marichu, La vaca que puso un huevo, La vocecita, Fernando Furioso, El sol, la luna y el agua. Bueno, ya se nos amplían muchísimo esas posibilidades narrativas. Y a los 4, a los 6 años, bueno, también, creo que ahí me salté. Son grandes conversadores para quienes la fantasía y la realidad son muy próximas. Ya van experimentando temores, situaciones difíciles, inesperadas, comprenden la estructura cronológica de las historias. Creo que eso también es un elemento que vamos viendo que se rompe un poco con estos libros álbum, ¿cierto? No es tanto la historia como siempre la hemos concebido, ¿cierto? Como ese cuento de inicio, nudo, desenlace, hay una trama, hay unos personajes, eso no pasa tanto en estos libros, incluso yo creo que le pasa a muchos papás, como que van y compran el libro para niños, llegan a la casa y es como una imagen, ¿cierto? Una imagen y el nombre de la imagen ahí abajo, como con el que leíamos ahorita de Miau, pero es como lo trabajamos desde cada una de las edades. Aquí ya se van consolidando un poco más, se van acercando más a la estructura que generalmente conocemos, pero mantenemos ese gran recurso que es el de la ilustración, ¿cierto? Y que es como uno de los elementos más enriquecedores de este tipo de textos y este tipo de libros álbum y de nuevos textos, porque también se vuelve un complique a veces clasificarlos, porque uno dice, bueno, es un poco más extenso, pero mantiene el tema de la ilustración, ¿será que es ilustrado o es álbum? Pero creo que la mayoría ahora tiene la intención como de ser libro álbum, ¿cierto? Como de que predomine esa imagen y que esa imagen funcione incluso sin el texto. Sigamos, entonces ya podemos contar aventuras cotidianas, hay textos humorísticos, también hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque hay que intentar presentarle a los niños un abanico amplio de posibilidades lectoras, ¿cierto? No es que nos vamos a quedar cada 8 días leyendo solo textos graciosos. Ay, la vaca que puso un huevo, la vocecita, el topo que quería saber quién se había hecho eso en su cabeza. Entonces, tampoco se va más allá y eso hace que sea más difícil como el tránsito a otro tipo de literatura. Hay que intentar trabajar como diferentes tipos de textos para que ellos también vayan explorando otro tipo de historias. Es muy interesante cómo se trabajan, por ejemplo, estos temas como la muerte. Cuando la muerte vino a nuestra casa, es un libro, yo creo que de los más recomendados, además que implícitamente trae otro montón de temas aparte de la muerte. Está el tema del desplazamiento, la guerra. Bueno, es muy bello y da pie para la conversación, ¿cierto? Siempre después del libro, abrir el espacio de conversación. Quería hacer otra aclaración. También cuando se está en la biblioteca, sí, hay que leerles en voz alta, pero yo creo que después de que uno lee unos cuantos cuentos o que la lectura se vuelve un hábito, los niños se vuelven mucho más independientes a la hora de seleccionar sus lecturas. Entonces también hay que dejarlos que ellos exploren y que vayan y busquen en la biblioteca o en la librería esos libros que les llaman más la atención. Sigamos, ¿qué más? Trabalenguas, adivinanzas, libros informativos, historias, ¿cierto? Muchas, múltiples historias, caballeros, castillos, piratas y libros sobre cómo hacer cosas, títeres, origami, dibujos. Por eso es que estas franjas, sobre todo como de los 4 hasta los 8 años, son los más asiduos en las bibliotecas, porque están como más abiertos a la lectura, porque ya tienen esos hábitos y porque saben que en la biblioteca pues tienen el espacio como para disfrutar, ¿cierto? Ya saben que no solamente van a leer, sino que después de que leen, pues se abren un montón de posibilidades, o que incluso mientras estamos leyendo, estamos jugando y estamos construyendo muchas cosas. Entonces, esto es con el tema de las edades. Vamos a hacer el último ejercicio, y es que ustedes clasifiquen el libro que tienen en sus manos de acuerdo a la edad, ¿cierto? Ya más o menos saben si es libro ilustrado o libro animado. Ahora vamos a determinar si ese libro podría ser apto para un niño de 0 a 6 meses, de 6 a 12, del año a los 2 años,
o de los 2 a los 4 años, o de los 4 a los 6. ¿Ustedes qué piensan? A ver, si podemos abrir cámara, mejor. ¿En qué edad lo clasificarían? A ver, Ani, Luz, Nidia, Zulma. Pues este libro es para chicos ya más grandes, pero creo que a veces excepciones y hay niños que les gusta este tipo Te escuchamos entrecortado, o yo te escucho de no entrecortado. El mundo de los ojos, de 1 a 2 años. Wilmari dice que el Principito entre los 2 y los 4 años. María Adelaida Restrepo de los 4 en adelante, muy bien. Bueno, ahí también hay... bueno, Ani, dale. Yo creo que de los 2 a los 4, pero también podría ser con adultos. ¿Por qué con adultos? Porque acá hay una mamá en gestación o con una familia, con una madre gestante, puede ser. Claro. Muy bien eso. ¿Quién más? Bueno, ahí también hay Por un el tema. latido, el bebé, el amor. Y es ese, es que yo tampoco soy muy amiga de la clasificación por edades, porque yo creo incluso que un libro que podemos decir que funciona de los 0 a los 6 meses, lo podemos trabajar también con un niño de los 2 a los 4 años, dependiendo del enfoque y de la estrategia que le queremos dar nosotros. Creo que depende mucho del mediador de lectura y que también a veces entrar como en estas clasificaciones tan, pues como tan estrictas, pues limita a los niños de otras posibilidades narrativas, ¿cierto? Es como si dijéramos que en los 0 a los 6 meses no les podemos contar una historia, cuando sí lo podemos hacer y en determinado momento ellos van a estar muy atentos. Entonces, creo que tiene que ver más con la mediación y con las estrategias que definimos como de acuerdo a cada una de las edades, intentando no ser violentos con esa entrada a la lectura, ¿cierto? Intentando que esos espacios siempre sean concertados y esa concertación no requiere un sí o un no, sino que requiere la comodidad del otro. Entonces hay que buscar las formas y las estrategias. Incluso muchos de estos libros pues les gustan a las personas adultas, ¿cierto? Y lo disfrutan personas ya adultas. Exacto, María Adelaida. Muy bien. Listo, perfecto. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta, qué piensan de este tema, si quieren aportarnos o comentarnos algo. Cris, Marichu, también son promotoras de lectura, ¿qué piensan? Sí, Hani, a mí me parece, eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy simplemente estábamos respondiendo 2 preguntas, era si le leíamos a los niños y si le leíamos, ¿qué les íbamos a leer? Como acercarnos un poco a este mundo de la literatura infantil, identificar estos formatos que son libro álbum, libro animado, libro ilustrado, empezar a ver qué tipo de libros les podemos trabajar de acuerdo a las edades, pero la próxima semana vamos a hablar sobre cómo leerles, ¿cierto? Y cómo también tenemos que tener esas prelecturas para poder leer con una intención. Porque si le leemos, como decíamos ahorita, como con pereza, o si le leemos porque lo leímos la primera vez, pues no va a ser tan interesante. Las voces, a mí me parece que son un elemento interesante. El meterles el juego, el meterles las canciones,
también hace que sea mucho más enriquecedor. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Les quería leer una historia. Acceder al material, está la bibliografía, en la página web están los recursos, está la reseña de Confundiendo Historias, pero los materiales los pueden ver de las bibliotecas. Pues hay algunos en la web, como los que presenté al principio, que estaban digitalizados, y lo que les digo, como la bibliografía sí está toda en la página. Ahorita al final vuelvo y les doy un recorrido por la página, pero quiero que leamos este cuento como para que no pasemos con tan pocas historias en esta sesión. Se llama El Rey Mocho, y el Rey Mocho es bien extraño porque la ilustración no es wow, pero la historia sí me parece que es bien interesante y que se relaciona muy bien con la ilustración a raticos. Bueno, vamos a leer. Dice... Resulta, bueno, y lo voy a leer y ustedes me dicen, primero, si el libro álbum ilustrado o animado, y segundo, para qué edad lo trabajarían. A ver si ustedes, ¿cómo me ven mejor acá, cierto? Resulta que en un pequeño pueblo vivía un rey a quien le faltaba una oreja. Pero nadie lo sabía, siempre tenía puesta una larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero de palacio, que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con él en la torre más alta del castillo. Un día el viejo barbero se enfermó. 2 semanas después se murió. Y el rey no tenía a quien le cortara el cabello. Pasaron 2 días, 3 días, 2 semanas, 3 semanas y miren, ya las greñas se asomaban por debajo del cabello del rey. Y miren de qué color era el cabello realmente. Era rubio. El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza en un día de mercado y pegó un cartel en el tarantín, donde vendían los mangos más sabrosos. El rey busca barbero, joven, hábil y discreto. Esa noche llegó al palacio un joven barbero, y cuando comenzó a cortarle el pelo, descubrió que el rey era mocho de una oreja. Si lo cuentas, dijo el rey con mucha seriedad, te mando a matar. El nuevo barbero salió del palacio con ese gran secreto. El rey es mocho, pensaba, y no puedo decírselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo. Pero él no podía dejar de pensar en el secreto y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que ese secreto ya le iba a estallar, corrió a la montaña más alta y abrió un hueco en la tierra. Metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo, ¡el rey es mocho! Tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto y por fin se fue tranquilo a su pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por allí y cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando la flauta estuvo lista, la sopló. ¿Y cómo suenan las flautas? Como... Pero esta flauta no hacía así. De un momento a otro, la flauta comenzó a cantar. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso trae peluca vieja. El muchacho estaba tan feliz con esa flauta que cantaba con solo soplarla, que cortó varias cañas y preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. Cada flauta al soplarla cantaba. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso trae peluca vieja. Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. El rey se puso muy rojo y muy bravo. Subió a la torre del castillo, se encerró un largo rato, pensó, pensó y pensó. Luego bajó, se quitó la peluca y dijo, la verdad es que las pelucas me dan mucho calor. Y solo se la volvió a poner para el carnaval. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Listo, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de cuento es? ¿Ilustrado, álbum,
¿Para qué edades lo leerían ustedes? Es más bien como ilustrado. Yo también coincido en la opinión de Wilmary. No veo tanto esa relación, es más bien como un acompañante del texto, ¿cierto? Pero no está tan entrelazada la acción con lo que se cuenta como dentro de la historia. Muy bien, digamos que llegamos a ese acuerdo y decimos que es un libro ilustrado. ¿Para qué edades lo trabajarían ustedes? De acuerdo a lo que vimos. De 2 en adelante. Yo también diría, sobre todo de los 2 a los 4, teniendo la posibilidad también de entrar como a los 4 a 6, ¿cierto? Porque también está hablando de la resolución de los conflictos, está hablando incluso del manejo de la ira, está hablando de los secretos, ¿cierto? De lo difícil que es guardar un secreto y lo que pasa cuando lo contamos. Ahí también hay una serie de metáforas. Entonces, como cuando le contamos a uno, es como si plantáramos una semilla que se extiende y todo el mundo termina dándose cuenta. Entonces, hay muchos elementos en esta historia. Creo que eso era como lo que quería que trabajáramos en esta sesión. Como les contaba, el proyecto va a durar 6 semanas, tenemos 5 sesiones más de formación y la próxima semana, el próximo jueves a las 6 de la tarde, vamos a trabajar cómo leerle a los niños. Vamos a trabajar sobre todo diferentes formas y metodologías. Los invito a que si se conectan estemos como muy abiertos a hacer incluso como actividad física. Vamos a jugar, van a estar cómodos, ojalá todos abran pantalla. Los invito, este sábado tenemos la actividad de creación. Entonces en la de creación no va a ser tanta teoría, sino que van a aprender a crear dispositivos que facilitan esa lectura con los niños. Este sábado nos va a acompañar Daniela Peláez, ella nos va a ayudar a construir juguetes. Con Dani van a poder leer algunas historias y mirar cómo a partir de esas historias se pueden inventar y se pueden construir juguetes. No sé si quieren que volvamos a la página, de pronto alguno que haya llegado como tarde y que quiera conocer la página web, o terminamos acá. Muchas gracias, Marichu. Listo, les voy a mostrar entonces. En la página pueden ingresar a todas las clases. O sea, no tienen, bueno, la idea es que nos digan por redes, pero con la página no hay necesidad. Pueden ingresar a www.coleccionistasdepalabras.org. En la página se van al home. En el home siempre vamos a estar compartiendo como las actividades que vamos a hacer, y además de eso van a encontrar clases en vivo. Ustedes simplemente van a clases en vivo y encuentran los talleres, por ejemplo, en la clase del sábado con Daniela. Entonces construyo mis propios juguetes. Sábado 13 de junio, 2 a 4, y aquí está el enlace. Ahí se pueden conectar directamente. Espérenme, yo reviso el chat. Listo. Muchas gracias. Sobre los enlaces, ingresan por acá por formación o por creación y van a encontrar la bibliografía, que vamos a arreglar ese bibliografía, está en construcción, entonces ahí vamos identificando los errores, los recomendados, las actividades que trabajamos en esta sesión y la lectura. Listo. Listo, muchas gracias. Las clases quedan grabadas. Ah, bueno, miren, les voy a mostrar. Las clases se van a subir acá. Ah, no, esperen. Ay, me equivoqué. Denme un segundo. Las clases van a quedar acá. Ustedes entran a tutoriales y aquí van a quedar las clases. Obviamente nos demoramos 1 o 2 días editando y compartiéndolas, pero aquí van a quedar todas las clases grabadas. Y pues obviamente este espacio, el espacio de la página web va a quedar después de que terminemos los talleres para que sigan pues consultando. Listo, ojalá se vuelvan a conectar, los esperamos el sábado a las 2 de la tarde, los esperamos el jueves, dentro de 8 días, a las 6. Y pues que inviten muchas más personas. Bueno, muchas gracias por participar y que tengan una feliz noche. Chaitos.